cualquier palabra que ustedes no entiendan, me preguntan, y seguimos. Cuando hagamos la ergometría, ahí va a ser más difícil, porque la ergometría van a ver que es algo que no se puede parar mucho, entonces es bien dinámico, entonces ahí se guardan las preguntas y las respondemos después. Antes de empezar con la prueba, una pequeña referencia de qué es y qué es lo que vamos a ver, y después voy a necesitar un voluntario para que suba el servicio. ¿Qué es una ergometría? Es un electrocardiograma de esfuerzo que emplea el ejercicio físico como apremio para evaluar el sistema coronario. El sistema coronario tiene... ¿El puntero? Sí, lo tenés en el... Ese. Bien, perfecto. El sistema coronario son las arterias que le llevan sangre al corazón. ¿Sí? Las coronarias son 3, en realidad son 2, pero como la coronaria izquierda y la coronaria derecha, pero como la coronaria izquierda es muy cortita, después se divide en descendente, anterior y circunfleja, por eso siempre hablamos de 3 vasos, ¿sí? 3 arterias coronarias. Hay que entender que al sistema coronario le llega sangre en la diástole, ¿sí? El corazón tiene una sístole y una diástole, ¿sí? Al sistema coronario le llega sangre en la diástole. Y hay una cosa muy importante que se llama reserva coronaria. ¿Qué es la reserva coronaria? Es cuando el corazón necesita más sangre y le está llegando la cantidad total de sangre que le puede llegar. ¿Qué hacen las arterias coronarias? Se dilatan. ¿Sí? Se dilatan. A eso se llama reserva coronaria. Se dilatan para que le llegue más sangre todavía. ¿Sí? Cuando hay una obstrucción en una de esas arterias coronarias, esa dilatación se ve alterada. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar con la ergometría. Cuando yo esfuerzo el corazón haciendo un ejercicio, ¿sí? Llega un momento en que las arterias coronarias ya no le pueden llevar más sangre al corazón de lo que más sangre que necesita, ¿sí? Entonces se dilatan. Si hay alguna obstrucción, no se van a dilatar tanto, entonces va a aparecer lo que se llama la isquemia miocárdica, que voy a tratar de explicar algo acá. ¿Qué es la isquemia miocárdica? El paciente va a tener dolor de pecho, cómo se ve en el electrocardiograma y todo eso. Para eso es que nació esta prueba. Esta prueba nació para eso, para detectar la isquemia miocárdica. ¿Vamos? Después se vio que servía para otras cosas también, como para ver qué tipo de estado físico tiene el paciente, podemos ver la curva de hipertensión arterial, podemos ver si tiene arritmia, si no tiene arritmia y demás, ¿está? Pero la prueba nació para eso, por eso los protocolos de ergometría son protocolos que no sirven para deportistas o gente joven, sirven para pacientes que tienen o pueden llegar a tener una enfermedad coronaria, entonces van de a una pesa de 1 kilo, de medio kilo, ¿viste? A una velocidad más o menos 150 kilogramos, ya vamos a ver qué es lo que hay todo. O sea, un peso muy liviano, ¿sí? Que si yo hago una prueba con el protocolo estándar que se usa para la ergometría, un deportista o un muchacho, una chica joven, nunca van a pasar el 85% de la frecuencia cardíaca, que es lo que nosotros necesitamos, que es cuando se activa la reserva coronaria. ¿Se entiende? Cuando el paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca, máxima teórica, de cada uno, eso ustedes seguramente lo deben saber, se saca con la fórmula, lo saben eso, saben cuál es la frecuencia cardíaca máxima, ya lo vamos a ver. Cuando el paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, es ahí donde se activa la reserva coronaria. Entonces, ustedes tienen que ver, apenas ven una ergometría, tienen que ver si llegó al 85%. ¿Ah? Porque si llegó al 85%, la prueba es bien válida. ¿Sí? Si no llegó al 85%,
yo no puedo asegurar que ese paciente no tiene nada en las coronarias. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no llego a la dilatación coronaria, no llego a ver si tiene obstrucción. ¿Estamos? ¿Y eso sería parte del estudio médico o sería eso es parte del estudio médico? Vos lo vas a tener en el informe. A eso. ¿Ah? Entonces, para evaluar el sistema coronario, que se evalúa más o menos lo que explicamos, el rendimiento global, ¿sí? El estado físico del paciente, el rendimiento rítmico del corazón, si tiene arritmia o no, y la respuesta hipertensiva. ¿Está? Para eso nos sirve. Antes, cuando yo hice la residencia, ya tengo 40 y tantos años, entonces ya hice la residencia hace mucho, casi no existía el sistema computarizado. Entonces, hacíamos el electrocardiograma con 3 derivaciones. Ya vamos a ver lo que son las derivaciones cardíacas en el electro. Solamente 3 derivaciones. Ahora nosotros tenemos la posibilidad, por el sistema computarizado, de hacerlo con las 12 derivaciones. O sea, el mismo electro que yo le hago al paciente acostado, lo voy a tener acá arriba durante todo el esfuerzo. ¿Sí? Y eso es mucho mejor, porque vemos mejor el corazón. Más o menos para que tengan una idea de qué es lo que pasa con el volumen minuto, que es la cantidad de sangre que el corazón eyecta, ¿sí? Por minuto, que saca, la cantidad de sangre que el corazón saca hacia el sistema arterial por minuto, aumenta. ¿Cómo aumenta? Aumenta, no es una recta bien en pendiente, ¿sí? Pero aumenta despacio. La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la tensión arterial, sistólica, media, diastólica. La diastólica tiende a disminuir. ¿Por qué? Por la vasodilatación. ¿Sí? Cuando uno hace ejercicio, hay dilatación de las venas y de las arterias para que le llegue más cantidad de sangre a todo el sistema, sobre todo los músculos. ¿Sí? Y la resistencia periférica, que es precisamente eso, la dilatación. ¿Sí? Resistencia periférica se refiere a la resistencia que le dan las arterias a la sangre. ¿Sí? Si las arterias están más cerradas o contraídas, más resistencia. Si están más dilatadas, menos resistencia. ¿Sí? Esto es más o menos lo que nosotros vemos. ¿Sí? El consumo miocárdico, ya vamos a ver qué es el MET, entonces ahí vamos a ver el tema del consumo de oxígeno. ¿Sí? El corazón, como siempre está trabajando, no tiene reservas. El corazón vos lo esforzás y enseguida necesita glucosa. ¿No? Por eso es tan importante el funcionamiento de las arterias coronarias. Y por eso vamos a buscar eso precisamente, la vasodilatación de la coronaria, porque necesita oxígeno ya. ¿No? No es como el músculo cardíaco, el músculo periférico de los brazos, de las piernas, el músculo que nosotros ejercitamos cuando hacemos ejercicio, eso siempre tienen alguna reservita de glucosa antes de necesitar más. El corazón no, lo necesita ya. Yo pedaleo 2 veces y ya el corazón está necesitando glucosa y oxígeno. ¿Tá? Por eso es importante, ¿sí? Por eso lo vamos a buscar. Si no lo tiene, va a doler el pecho y va a hacer cambio en el electro. ¿Tá? Entonces nosotros vamos a evaluar eso que ya dijimos, la perfusión coronaria, la dilatación coronaria y la reserva coronaria, que ya sabemos de qué. ¿Estamos? Los mayores determinantes del consumo de oxígeno son la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahí, la frecuencia cardíaca con la presión arterial se le llama doble producto, que nos determina el consumo de oxígeno. Van a ver ustedes, la verdad que el doble producto se usó mucho, apenas apareció la prueba, ahora ya no lo vemos demasiado, ¿sí? Como existe la ergometría con consumo de oxígeno, que te lo mide y todo, ya no lo usamos demasiado. Acá no hay esos aparatos para medir consumo de oxígeno y demás, porque son muy caros para las pocas veces que los usamos. Normalmente se está usando solamente para pacientes con insuficiencia cardíaca severa y pacientes para trasplantes, para otra cosa mucho, por ahí algún atleta de elite que pueda necesitar para mejorar un poco el rendimiento, pero acá eso nosotros no lo tenemos, no lo vemos, entonces no se justifica hacerle semejante gasto. El aparato es muy caro, todo en dólares, imposible para un lugar como el nuestro.
esto mucho no se usa, saber que, porque lo van a ver, saber que es el determinante del consumo de oxígeno del miocardio y que es el producto de la tensión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Esto es lo que ustedes van a usar mucho, lo que van a necesitar, porque les va a determinar, además de saber qué tipo de esfuerzo el paciente puede hacer, cuál es el estado físico de la persona antes de empezar, ¿sí? El MET. Es la unidad metabólica, se utiliza para medir el esfuerzo y expresar la capacidad funcional, ¿sí? Es la unidad que más se ha difundido y equivale a un consumo de oxígeno en reposo. Un MET, un consumo de oxígeno en reposo, que es 245 mililitros por minuto, ¿tá? En un paciente de 70 kilogramos, de 70 kilos aproximadamente, y 350 para un sujeto de 100. ¿Tá? Entre 70 y 100 tenemos que llevar más o menos esta cuenta, ¿sí? Y más de 100 para arriba esta cuenta. ¿Tá? O sea, si yo hago 2 MET, estoy consumiendo 245, yo ya estoy más para los 350. Si hago 3, estoy consumiendo esto por 3, ¿se entiende? Es el consumo de oxígeno por minuto, ¿tá? Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es esto, ¿tá? Para escribir necesitamos 1,5 MET, para higienizarnos 2,5 MET, para hacer la cama 3, ducharse 3,5, relaciones sexuales 4. O sea, si yo tengo un paciente coronario que no pasa los 4 MET, no le puedo autorizar a tener relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Tá? Si ustedes tienen un paciente que viene, una persona que viene para empezar a hacer una actividad física y no pasa los 6 MET, solamente tienen que empezar con caminata. Y lo tienen que llevar de ahí hacia adelante. Si pasa los 7, si pasa los 8 o tiene 8, pueden empezar trotando, ¿se entiende? Por eso a ustedes les va a ser muy importante el consumo de oxígeno, lo multiplicamos. En la práctica no tiene importancia. Esto es lo que tiene importancia para ustedes, ¿sí? Bailar lento 3, cabalgar 3, golf 3, vóley 3, bicicleta 4, ¿tá? Sáquenle foto, así la tienen, porque es interesante. Para mí esta es lo pasamos, si no, después. Esta es la más importante de toda la charla, la que ustedes tienen que saber sí o sí qué es un MET, qué es lo anterior. ¿Está bien? Bueno, distintos tipos de ergómetros, podemos usar bicicleta, podemos usar cinta. Lo ideal para un deportista es la cinta. Y lo ideal para un paciente enfermo es la bicicleta. A mí personalmente y por lo general en esta zona del país se usa más bicicleta porque tenemos mejor registro electrocardiográfico, que es lo que los cardiólogos nos interesa. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que la bicicleta en personas con buen estado físico, personas jóvenes, no aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Entonces nos tenemos que salir sí o sí de protocolo. Yo con un paciente joven o deportista me salgo del protocolo, le aumento la frecuencia cardíaca, le aumento la velocidad, le hago aumentar la velocidad de la bicicleta y le voy poniendo pesas más seguido, con menor tiempo de distancia entre una pesa y otra para que la frecuencia cardíaca aumente, si no, no llego nunca al 85%. No me sirve. Está una hora haciéndolo. Y claro, no me sirve. Si imagínense una persona de 20 años que hace ejercicio, se sube a la bicicleta y no transpira, si lo hago con el protocolo habitual. Ni llega a transpirar, no pasa los 120 latidos por minuto. Entonces, es importante eso. Yo creo que no tengo una diapo de la frecuencia cardíaca máxima teórica, porque no, esta charla fue hecha para darla a personas que no hacen lo que hacen ustedes, entonces no les iba a servir y no quería matarlos con datos. Pero quiero que lo anoten. La frecuencia cardíaca máxima teórica se saca
con esta fórmula, 220 menos la edad. ¿Tá? 220 menos la edad. ¿Sí? Se los damos también como archivo. Eso sí. es la Quédense frecuencia tranquilos. cardíaca máxima teórica de cada persona. ¿Sí? Si a eso le sacamos el 85%, nos da la frecuencia cardíaca a la que la persona tiene que llegar para que se active la reserva coronaria. ¿Tá? ¿Se acuerdan de lo que es la reserva coronaria? Cuando la coronaria se dilata, si no se dilatan es porque tiene una obstrucción, ¿tá? Y el paciente tiene que. Entonces, por ejemplo, yo tengo 42 años, el 85% mío es 150, una cosa así, ¿tá? Entonces, un tipo de 42 años bien entrenado, si no lo hago pasear un rato en la bicicleta, no llega nunca a 150. Tengo que. Y uno de 17, 18, 167, 168, o sea, no van a llegar nunca. Entonces me tengo que hacer esforzar para llegar a eso. ¿No? Ustedes se tienen que ir a fijar, vamos a ver informes y se van a fijar ahí bien, el 85% está. Entonces, después ustedes se fijan cuál es la frecuencia cardíaca máxima que tuvo el paciente en la prueba y se fijan si es el 85%. ¿Tá? Es bien fácil. Entonces ustedes saben, lo puedo ir esforzando de poco sin problema, que no va a tener problemas cardíacos. ¿Tá? O no, con este tengo que tener cuidado porque no llegó y no sabemos si las coronarias están bien. ¿Se entiende? Claudio, es muy complicado. Díganme, pregunten, hay un tema importante ahí que vos lo marcaste, pero hay muchos cardiólogos, nosotros le pedimos un estudio, nos mandan la ergo y resulta que no lo llevaron a ese 85% que vos sí te preocupás por hacerlo. Entonces nosotros estamos tranquilos, nos mandó la ergo, pero que el 85% capaz que era 168 y lo llevó a 150 pulsaciones nada más. Entonces de 150 en adelante, ¿qué hago? Entonces, porque ya no sabe. Ya no sabe. Yo le hacía, si depende de que tuvo mano incompleta, eche la ergo, o que el paciente no llegó. Depende de muchas cosas. O sea, hay algunos mandar a volver a. Hay muchos, no, hay que ver por qué no llegó. Hay muchos cardiólogos que no se esfuerzan por eso. Es más, yo recibo a veces muchas críticas de colegas cardiólogos porque no sigo el protocolo. Y según ellos, yo al paciente lo pongo en riesgo al llevar el bicicleta. ¿Sí? Un paciente se muere haciendo una ergometría cada 10 años. Ni siquiera hay estadística por cantidad de ergometrías hechas. O sea, el riesgo realmente es muy bajo. ¿Sí? Y más si lo hacemos en una institución donde hay una terapia intensiva y un desfibrilador. O sea, no hablemos de riesgo si yo pongo acá a alguien arriba de la bicicleta. No hay más riesgo al revés. Claro, no hay prácticamente riesgo, entonces lo voy a exigir. Otros te dicen, no, tienen picos hipertensivos más importantes. No me interesa el pico hipertensivo. Si yo sé que por más que tenga 230 arriba de la bicicleta no se va a morir. No se va a morir, seguro que no se va a morir. Entonces, y más si tiene 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, o 50 años y no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad. ¿Por qué no lo voy a exigir a la bicicleta? Tengo que llegar al 85%. Eso es lo que necesito. Pero hay otras veces que el paciente no llega, porque no puede llegar. Por ejemplo, paciente hipertenso que está tomando beta bloqueante, que es una familia de medicamentos que se usa para bajar la presión, pero que también frena la frecuencia cardíaca. Vos lo subís arriba de la bici, si no tiene un buen estado físico, las piernas le claudican antes de que llegue el 85%. ¿Por qué? Porque no tiene buen estado físico y porque además el beta bloqueante lo frena. Bueno, pero vos lo aclarás en la conclusión. Entonces vos sabés, dejó porque se cansó antes, entonces no llegó al 85%. ¿Tá? Pero yo te doy el ejemplo, y por eso realzo lo que haces vos, todo lo que es maxi o mamis. Van y hacen la ergo, ¿sí? Y por ahí llegaron a nivel muscular, ya las piernas respondieron, pero no lo llevaron a la frecuencia, al 85%, porque son grandes ya. Y por lo general son la línea de cardiólogos que no están vinculados con el deporte, ¿no? Claro, bueno, yo me acostumbré a hacer las ergometrías así por dos cosas. Una, porque mucho tiempo en Río Cuarto, que yo viví mucho tiempo allá, hice mi residencia y demás, trabajé en un gym con pacientes con problemas cardíacos, hacíamos rehabilitación cardiovascular. Entonces,
preocupábamos por eso. Y otro porque después cuando vine acá empezamos a hacer ergometría a los chicos de 16 años para arriba, de todos los colegios que participan en el intercolegial, lo habrán sentido. Hicimos, no sé, este año yo debo 1.300 chicos, este año. En 4 años, toda la Sociedad de Cardiología de San Luis hizo 43.000 evaluaciones. Entonces, vos sos un chico de 17 acá. Si lo hago pasear, no transpira, no pasa los 110 latidos por minuto, no me sirve. Cuando va a jugar al fútbol tiene 200 latidos por minuto, no tiene sentido. Eso quería aclarar. Cardiológicamente hablando, si un paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, que póngale en un paciente de poner 140, ustedes pueden estar tranquilos que si haciendo ejercicio hace 150, 160, 170, no le va a pasar nada. Si la prueba es normal, llegando al 85%. ¿Está? ¿Por qué? Porque le funciona bien la reserva coronaria. ¿Se entiende? O sea, después del 85%, la dilatación de las coronarias no es mayor, eso es lo máximo, y con eso funciona bien, a más frecuencia cardíaca. ¿Está? O sea, no van a tener problemas. Entonces, si le viene un paciente con el 85%, que sea poner el 150, y ustedes lo tienen arriba de la cinta o arriba de la bicicleta, lo sacan a trotar y tiene 170, no le va a pasar nada, quédense tranquilos. Traten de que no pase de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Tá? Si la frecuencia cardíaca máxima teórica de alguien es 170, traten de que no pase de eso. ¿Tá? Llévenlo, si pasa enseguida de eso, llega enseguida de eso, llévenlo más despacio. Pero son muy pocos los que pasan fácilmente esa frecuencia cardíaca. Por lo general, los pacientes cuando llegan al 85% se cansan. Por lo general se cansan. ¿Sí? Están cansados en serio. Tampoco podrían mantenerlo en mucho tiempo. Claro, no lo pueden mantener mucho. No lo pueden mantener mucho. Entonces, eso de que dicen los jugadores de fútbol, también está a 200 latidos. Imposible, son atletas los jugadores de fútbol. Llegan a lo mejor en un pique a 200 latidos por minuto. Cuando vuelven del pique ya tienen 170 o 160. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor vos, cuando haces un pique, sí podés pasar la frecuencia cardíaca máxima. Pero enseguida, vos no podés llevar a una persona trotando media hora con la frecuencia cardíaca máxima. ¿Está? Tenés que llevar más o menos entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. ¿Está? Recuerden bien la fórmula, eso lo tienen que sacar con todo. Si tienen la ergometría, ahí lo tienen en la ergometría, en el informe. Lo sacan en una hojita aparte y ustedes ya saben cuál es la frecuencia cardíaca máxima del paciente y el 85%. ¿Está? Y siempre se tiene que manejar con eso. Más gráficos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, como lo pueden ver, están los gráficos de los MET, ¿sí? En el esfuerzo sin peso, la primera pesa, la segunda pesa, la tercera pesa, ¿sí? Y la cuarta pesa. Este paciente pasó los 10 MET. Es interesante. Acá tampoco tengo una diapo. Menos de 5 MET es un esfuerzo leve, entre 5 y 8 moderado, y de 8 para arriba ya un esfuerzo intenso. Eso también les puede servir, que tenganlo en cuenta, porque ustedes saben, bueno, ¿cuántos MET hizo? Y en la ergometría hizo 8, entonces pueden empezar con un esfuerzo moderado. Más o menos ustedes saben que es un esfuerzo moderado, que es uno muy intenso y que es uno leve. Entonces, ahí ustedes ya se pueden guiar de cómo pueden empezar, ¿no? Bueno, 2 palabras de electrocardiograma. Yo tardé más o menos 6 años en aprender bien el electrocardiograma, no puedo pretender que ustedes en 5 minutos sepan todo. Lo más importante y lo que se tienen que fijar en el electrocardiograma es en este segmento. ¿Sí? Ahí lo dice, el segmento ST. Y en la onda T, que es esta. ¿Tá? Esto es más o menos lo que ocurre en un latido cardíaco completo, sístole y diástole. ¿Sí? Sístole y diástole. La sístole está acá. Pero ustedes no se tienen que fijar en esto porque la sístole está acá,
Se tienen que fijar en esto porque cuando hay lo que se llama isquemia cardíaca, o sea, la falta de llegada de sangre al músculo cardíaco, la falta de llegada de sangre suficiente al músculo cardíaco para que haga un esfuerzo, eso es isquemia cardíaca o isquemia miocárdica, este segmento va a bajar acá, así. ¿Está? O la onda T, que siempre tiene que ser positiva, salvo en una derivación, ya lo vamos a ver, va a ser negativa. ¿Está? Entonces, cuando ustedes vean un informe que diga que el paciente tiene isquemia miocárdica, pueden ver en el electrocardiograma la onda P, el URS, en eso no le den bolilla, van a ver el ST o la onda T que van a tener alteración. ¿Sí? Y se va a ver bien. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber nomás del electrocardiograma que les va a servir. Bueno, estas son las derivaciones, ¿sí? Hay un latino nomás por derivación, ya cuando hagamos la ergometría lo vamos a ver. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y 6. Ya vamos a ver todo cómo es eso. ABR es la única derivación que normalmente tiene la T negativa. Esta. ¿Sí? Fíjense, este es un electrocardiograma normal con el ST, el segmento ST que vimos recién, nivelado. El ST tiene que estar siempre nivelado con respecto a este segmento, que se llama segmento PR. ¿Ah? Este es un ST que está nivelado con respecto, en todas las derivaciones, con respecto al segmento PR. Está más o menos en la misma línea. ¿Sí? Fíjense que acá no. Ese es un ST infradenivelado. ¿Está? Se ve patente. ST infradenivelado. Esto es una ergometría positiva para isquemia miocárdica. ¿Sí? O sea que tiene isquemia. ¿Está? O sea que no le llega sangre suficiente al corazón en determinado momento del prueba. O sea que tiene una obstrucción en las arterias coronarias. ¿Está? Mándenlo al cardiólogo. Cuando ven eso, mándenlo al cardiólogo. ¿Sí? ST infradenivelado. ¿Se ve bien? Perfecto. Es la única vez que lo van a ver acá hoy, porque se supone que el que se va a subir arriba del bici no tiene nada, pero no es que tenga nada, si no, agarrate, no estás llamando a la ambulancia. ¿Estamos? Bueno, este es un electrocardiograma con ritmo normal. Todos los electrocardiogramas que tienen ritmo normal tienen esto, tiene onda P seguida de QRS, que es la espiguita. ¿Está? Todos los electrocardiogramas que tienen ritmo normal tienen onda P seguida de QRS. Ese es otro concepto fundamental que tienen que saber. ¿Estamos? Repito, todos los electrocardiogramas que tienen ritmo normal tienen una onda P seguida del QRS. ¿Ah? ¿Ven? Onda P seguida de QRS. Disculpen mi pulso que tuve en un cumpleaños anoche hasta las 4:30 de la mañana, así que no me piden que tenga buen pulso. Onda P seguida de QRS. ¿Ven? En todas las derivaciones ustedes van a ver, por ahí hay algunas derivaciones que la onda P es más chiquita, como acá que no se ve, si la aumentamos la vamos a ver bien chiquita, ¿está? Pero tiene la onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS. Ustedes se preguntarán por qué cambia el complejo. Ustedes ven que este no es igual que este no es igual que este, no son iguales. ¿Por qué? Porque vemos al corazón desde distintos lugares, ¿sí? Eso ustedes no lo tienen que saber, pero tienen que saber ese concepto. Vemos el corazón de distintos lugares. Por ejemplo, D1 y ABL, ve la cara lateral del corazón, la cara lateral baja. B5 y B6, la cara lateral alta. D2, D3 y ABF, ve la cara inferior. B1, B2, ve la cara anterior. B3 y B4, ve la punta del corazón. ¿Está? Eso no lo tienen que saber. Pero se lo digo a modo de información, digamos, para que entiendan por qué existen las 12 derivaciones. ¿Sí? Este es un electrocardiograma con una taquicardia ventricular, arritmia grave que lleva al paro cardíaco, el paciente se muere. ¿Estamos? Fíjense que no hay onda P acá. Y es rapidísima la frecuencia cardíaca. Este tiene una frecuencia cardíaca de 65, 70. Este tiene una frecuencia cardíaca de 250, ¿no? ¿Está? Rapidísimo. No hay forma de que este paciente esté lúcido
con esta arritmia. Y con esta tampoco. Bueno, sí, con esta sí, porque acá sale de la arritmia. Esto es una fibrilación ventricular. Ya vamos a ver más o menos qué pasa con el corazón en la otra charla del RCP. ¿Qué pasa con el corazón en una fibrilación ventricular? Lo vamos a ver en vivo, está muy buena esa diapositiva. ¿Sí? Esto es algo muy serio. El paciente que tiene esto no puede hacer actividad física hasta que solucionemos esto, si tiene solución. ¿Estamos? Las puse nada más para que lo vean. Después hay otros tipos de arritmia que la verdad no son importantes. No son importantes para ustedes. Si el cardiólogo le da el ok, hagan tranquilo. ¿Estamos? ¿Cuáles son las indicaciones de la ergometría? Vamos rápido. Dolor de pecho, hipertensión arterial, dificultad para respirar o ahogo, que nosotros llamamos disnea. Sospecha de angina de pecho, que es el dolor de pecho cuando es cardíaco, nosotros le llamamos ángulo o angina de pecho, o sospecha de infarto del miocardio. Permite comprobar respuesta a diferentes tratamientos realizados. Si el paciente tiene un infarto o es hipertenso, podemos saber qué pasa con el paciente en esfuerzo. Sirve para hacer un seguimiento de estas alteraciones. O sea, nosotros, por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto, que lo solucionamos, le pusimos un stent o lo operamos, al mes le hacemos una ergometría para ver cómo están las coronarias, si están funcionando bien o no. Obviamente la ergometría es una ergometría tranquila, ¿sí? Después a los 2 o 3 meses le hacemos un ensayo con todo, ¿tá? A eso se refiere, sirve para hacer seguimiento, ¿sí? Y también se puede solicitar en el marco de una revisión de examen laboral o prelaboral para la medicina del deporte, para ver qué tipo de esfuerzo físico tiene, si tiene algún arritmia o no, que sería el caso de usted, ¿no? ¿Por qué yo debo de tener una ergometría? Si tiene algo, que es el dolor de pecho cardíaco o una disnea muy importante para poco esfuerzo, ¿sí? Si desciende la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio de la que tenía previamente, la debo suspender porque es un signo de gravedad. O sea, el hecho de que no aumente la presión arterial del esfuerzo es un signo de gravedad, de mucha gravedad. ¿Tá? Ya el hecho de que no aumente es muy grave. Imagínense si desciende. Si desciende mientras estamos haciendo esfuerzo, estamos al horno. Enseguida hay que internarlo y estudiarlo bien. ¿Estamos? Si no aumenta la presión arterial, no llega sangre al cerebro, no llega sangre a los músculos y no podemos hacer ningún esfuerzo. Nos desmayamos. ¿Sí? Tiene que aumentar la presión arterial. Ya vamos a ver hasta cuánto puede aumentar en un esfuerzo. Por arritmias graves, insuficiencia cardíaca, infra del nivel del ST, lo que vimos en el electro. Supra del nivel del ST, cuando el ST aumenta, también signo de isquemia. Hipertensión, pero lo que más se ve es el infra del nivel. Hipertensión arterial sistólica mayor de 250, miren esto. O sea, yo tengo que parar una prueba cuando el paciente tiene 250 o más de tensión arterial sistólica. ¿Sí? No lo paro cuando tiene 180, 190, cuando tiene 200, cuando tiene 210, cuando tiene 220. La paro cuando tiene esto, que es mucho. Muchos médicos no entienden esto, no saben esto. Y se le ponen los pelos de punta cuando le llega una ergometría y ven que tuvo 220 de presión. Se pone loco, no les pasa nada. No les pasa nada. ¿Estamos? De hecho, no le pasa, tanto es así que no le pasa nada, que el motivo de detención, esto está en todos los libros, no es algo que inventé yo, el motivo de detención es 250 y 120 de diastólica. O sea, lo que una persona normal tiene que tener de sistólica, lo puede tener de diastólica en el esfuerzo y no le pasa nada. No se asusten si tienen un paciente hipertenso. Háganlo hacer ejercicio porque le va a hacer mejor para su hipertensión. ¿Está? Contraindicaciones para hacer una ergometría, por lo tanto un esfuerzo. ¿Sí? Le viene una persona que tiene algo de esto, no puede hacer actividad física. ¿Está? Por esta diapositiva. Infarto, ángulo inestable, o sea, dolor de pecho inestable, ¿a qué llamamos nosotros inestable? Que le agarre en cualquier momento, haciendo cualquier cosa. Si yo tengo un paciente que tiene dolor de pecho cardíaco cuando camina 2 cuadras, y siempre que camina 2 cuadras tiene dolor de pecho, ese es un ángulo estable. ¿Por qué? Porque le agarra siempre haciendo lo mismo. ¿Está? Es un problema cardíaco y coronario, pero es estable. O sea, si yo lo hago caminar 1 cuadra, no va a tener dolor de pecho. Entonces lo puedo hacer caminar 1 cuadra. ¿Se entiende?
Para eso también sirve la ergometría. Ustedes pueden hacer ejercicio a un paciente que tiene problemas cardíacos. Tienen que saber hasta dónde le pueden hacer esfuerzo. ¿Tá? Y por eso les sirve la ergometría. Porque si ustedes saben que tiene isquemia a los 110 latidos por minuto, y el cardiólogo los autoriza a trabajarlo, a que haga esfuerzo, lo tienen que trabajar a menos de 110 latidos por minuto. Y lo tienen que controlar bien. Le tienen que poner un cardiotacómetro y tienen que controlar bien la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Hipertensión arterial grave de 250 para arriba, arritmias graves, más o menos lo que vimos ahí, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, el médico no lo va a dejar hacer nada. Endocarditis y pericarditis, estenosis aórtica, que es cuando se cierra la válvula aórtica, que es de donde sale la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y es lógico, si tiene cerrada la salida de la sangre, cuando haga un esfuerzo no va a salir sangre, no va a llegar sangre al cerebro y el paciente se va a desmayar. Y se puede morir. Entonces, no, el paciente con estenosis aórtica no se le puede hacer ejercicio. A mí, yo hace 17 años que soy cardiólogo y me han venido 5 o 6 pacientes con estenosis aórtica grave para que le hagan una ergometría. Mandado por médico. Está mal indicado. ¿Tá? Entonces, si un paciente viene y dice, yo tengo una estenosis aórtica severa, no puede hacer ejercicio. Embolia de pulmón o diabetes muy descompensada. Bien, por fin terminamos. Estos son mis 4 hijos. Bueno, vamos a hacer una ergometría. Rapidito nomás. ¿Quién va a ser el voluntario? Pasa. Vamos. La voy a poner en la bicicleta, la voy a poner de costado. Así él puede ver también lo que estamos haciendo, porque si no, vos también sos alumno, ¿no es cierto? Entonces, así podés ver más o menos pispear lo que estamos haciendo. La idea es que ustedes pueden ver el electrocardiograma que yo veo mientras hago la ergometría en vivo acá. Vamos a ver si podemos. Tendríamos que disminuir un poquito El tamaño. El tamaño. Vamos a cerrar. ¿Me tiene cachito? Apellido y nombre, perdón. Sí, algo así, mira, algo así.